Cambiando el paisaje, hoy nos vinimos a la naturaleza y vamos a hablar de suplementos. Decidí hoy cambiar el panorama porque hay que aprovechar al señor sol, la mejor fuente de vitamina D que podemos tener. Y como vamos a hablar de suplementos, me parecía fantástico venirme y salir y compartir un poco con este aire que nos hace tanta falta. Como ustedes se darán cuenta, ya en Canadá no hay tanta nieve, viene el verano, así que a celebrar. Ese bailecito es el bailecito de la felicidad del verano, que la gente que vive aquí puede entender perfectamente a qué se debe. Si escuchan un poquito de ruido y brisa, etcétera, obviamente comprenderán que estamos al aire libre, pero quería cambiar un poco el panorama porque de esa manera nos sentimos como más en confianza. Fíjense que hoy vine natural completamente, ni siquiera me eché una gota de maquillaje porque hay que absorber el sol como bien. Y sin lentes, por supuesto, porque una de las mejores fuentes de vitamina D proviene natural del sol, pero de los lugares donde más tenemos que absorberlas, aparte del pecho y de los brazos, son los ojos. Así que ya arrancando en materia, lo que les quería venir a contar básicamente son suplementos. La verdad es que a mí me encanta entrar en materia como tocando las cosas básicas para poder llevar como que un control de la información, o mejor dicho, entender desde la raíz. Así que básicamente los suplementos son esos compuestos sintéticos muchas veces también son naturales, que vienen a suplementar o a completar la nutrición o la alimentación. Y hablo de suplementar porque definitivamente la fuente primordial de nutrientes y vitaminas tiene que venir de los alimentos. ¿Qué pasa? Pasa que algunas veces, o la mayoría del tiempo, por diferentes razones, no absorbemos los nutrientes de los alimentos. Y ahí es donde entran en función los suplementos. Te voy a nombrar algunas cositas que hacen que no puedas absorber nutrientes naturalmente de los alimentos. Una de esas causas es tener el intestino permeable o tener disbiosis intestinal, que es cuando hay un desbalance en las bacterias buenas y malas del intestino. O simplemente, y creo que de las más importantes, tener una mala alimentación. Esas son una de las razones por las cuales tú no puedes naturalmente absorber los nutrientes que deberías de absorber a través de los alimentos, pero existen otras más. Otra de las causas por las cuales no absorbemos los nutrientes de los alimentos se da por la falta de acidez en el estómago. ¿Qué pasa? Que el estómago es el único ambiente del cuerpo, espacio del cuerpo que tiene que estar súper ácido. Y normalmente no tenemos tanta acidez. Eso debe a muchos factores. Entre ellos tomar agua mientras comemos, puede ser una de las causas. Otra es que no ingerimos suficientes alimentos que promuevan esa función del ácido en el intestino. Y una de las cosas que me gusta siempre recordar, y siempre lo comento en mis historias de Instagram, es que cuando tú tienes acidez, no, que tengo acidez estomacal, no sé qué, me tomo un Tums. Quiero que sepas que el problema no es que tienes exceso de ácido, sino todo lo contrario. Cuando sufres de acidez, lo que tienes es carencia de ácido en el intestino. Y por eso tienes esas manifestaciones. Y lo que necesitas es tener el ambiente del intestino o del estómago, mejor dicho, mucho más ácido. Así que esa es otra de las causas por las cuales no absorbemos nutrientes de los alimentos. Pero ahí me voy a la siguiente, y creo que es de las más importantes, y es que la tierra hoy en día, los alimentos, así sean alimentos orgánicos, no están teniendo los nutrientes que realmente necesitamos tener. No estamos absorbiendo los nutrientes de ellos porque la tierra ya no tiene los mismos nutrientes ni minerales que tenía en otras épocas. Entonces, de ahí viene la razón por la cual no absorbemos nutrientes, porque muchas veces puede pasar que eres una persona que no tiene intestino permeable, que no tiene disbiosis intestinal, que se alimenta súper bien y que se cuida de tener el intestino o el estómago ácido, siempre con el intestino, el estómago ácido, pero aún así no hay suficiente absorción de nutrientes. Entonces hay otras causas que pueden causar, valga la redundancia, que no haya suficiente absorción de nutrientes de los alimentos, pero otra de ellas, que es la que poco podemos controlar, es que la tierra ya no tiene los mismos nutrientes y minerales. Entonces, partiendo de eso, entendemos que muchas veces la suplementación termina siendo algo necesario. Y digo necesario porque no es obligatorio, te voy a explicar por qué. Pero inclusive comiendo alimentos orgánicos puedes estar teniendo carencias de minerales y de nutrientes, y es producto de la siembra de cosas que no podemos controlar. Y continuando con este tema, una de las cosas que a mí me gusta decir, o quizás es mi forma de verlo, porque confío mucho en el cuerpo humano, y es que hay maneras de usar los suplementos. Y los suplementos, de las formas que yo considero que son como las más apropiadas, serían primero por un tiempo específico. Hay excepciones tanto del tipo de minerales o vitaminas que necesitan ser tomadas todo el año, todo el tiempo, por esa carencia de los alimentos. Y hay excepciones que dependen de ciertas patologías que tú necesitas estar suplementándote de forma constante. Pero en general,
los suplementos deberían ser algo que tú utilices por épocas del año. O sea, no es lo mismo, y siempre se los digo con los alimentos orgánicos, se los digo, no es lo mismo lo que tú necesitas en el verano que lo que tú necesitas en el invierno. Entonces, los suplementos no deberían ser esa fuente obligatoria tipo, no comí bien o no estoy comiendo bien, pero me estoy tomando los suplementos y todo está ok. No, deberían ser algo temporal. Y si hay alguna necesidad de que los hagas de forma prolongada, de todas maneras, la fuente original y natural para suplementarte tiene que ser los alimentos. Aquí no es negociación, tiene que ser la alimentación. Por eso es que yo hago tanto énfasis en la necesidad de comer alimentos reales, alimentos orgánicos, alimentos de verdad, de cocinar, porque de allí es donde realmente tú te vas a nutrir. Y eso me lleva al siguiente punto. Y el siguiente punto es rotar los alimentos. Si tú no rotas los alimentos, no vas a absorber diferentes nutrientes que tienen cada uno. Porque definitivamente si tú te quedas pegado comiendo fresa y no le das la oportunidad al cuerpo de comer, no sé, piña o por decir pollo, y no le das al cuerpo la capacidad de absorber nutrientes de una carne molida, de un cerdo, de esa rotación, tu cuerpo sin rotación no va a poder absorber los nutrientes que realmente necesita, porque es mentira que podemos vivir una vida comiendo un solo tipo de alimentos o poquitos tipos de alimentos. La verdad es que tenemos que rotar. Por eso yo hago mucho énfasis en este tema. La rotación de alimentos no es simplemente por el hecho de que no me aburro de comer lo mismo. Esa es una de las pequeñas cosas por las cuales es importante, sino porque tu cuerpo se beneficia, tu microbiota se beneficia, tu mente, absolutamente todo, tus nutrientes se benefician o tu cuerpo se beneficia de absorber nutrientes de cuando hace rotación de alimentos. Dentro del uso, a mí me gusta hablar de la dependencia que puede generar en el cuerpo esto. Y la verdad es que no es que te hace daño depender de un suplemento per se, sino que tú le estás quitando la habilidad natural a tu cuerpo de hacer su trabajo. Y su trabajo es que cuando tú comes alimentos variados, cuando tú comes alimentos orgánicos, cuando tú cuidas lo que te comes, cuando tú rotas las proteínas, cuando tú rotas inclusive las grasas, automáticamente tu cuerpo sabe qué es lo que tiene que hacer. ¿Y qué es lo que tiene que hacer? Absorber nutrientes de esa rotación que tú le estás dando. Entonces, cuando tú obligas a tu cuerpo o a estar de forma constante, suplemento y suplemento aquí y suplemento allá, tú le estás diciendo a tu cuerpo, tú no eres capaz. Tú no puedes hacer absorción de nutrientes porque yo no confío en ti, porque tú eres una máquina así perfecta, pero yo necesito darle un poquito más porque es que si no, no vas a funcionar bien. Y la verdad es que tu cuerpo tiene que saber hacerlo o sabe hacerlo. Cuando hay casos excepcionales, por supuesto, pero cuando no lo sabes hacer, entonces ahí entran los suplementos, ahí entra la intervención, ahí entra ayudar a cambiar y a rotar los alimentos, ahí entran muchas cosas. Pero en la generalidad es que tu cuerpo tiene la capacidad de saber. La carga tóxica forma parte de que tu cuerpo no haga absorción de nutrientes, obviamente, pero cuando tú empiezas a corregir las otras cosas que hacen o que causan que tú no estés absorbiendo nutrientes, automáticamente tu cuerpo va a saber lo que tiene que hacer porque para eso está diseñado. Entonces, respetar esa naturaleza del cuerpo es fundamental para entender que no necesitamos depender de los suplementos. Y aquí me voy a este último punto de cómo usarlos, y es que hay un boom de suplementos. La verdad es que los suplementos son maravillosos, te pueden ayudar a hacer demasiadas cosas, pero, y más adelante les voy a hablar de eso, ese boom de los suplementos debería de pasar con el boom de los alimentos. Debería ser un boom de alimentos en vez de suplementos. ¿Por qué? Porque los alimentos son la fuente natural de suplementación. Entonces, cuando tú te enfocas en comer bien, comer comida real y rotar, tú vas a poder absorber el máximo potencial. Sin embargo, evidentemente van a haber casos que vas a tener que suplementarte. Pero la suplementación no debería ser tomada a la ligera, porque la verdad es que necesitamos suplementar acorde a la necesidad de la persona. No es como que llegaste y te metiste en Amazon y voy a comprar esto y esto por acá y con eso ya tengo los suplementos que necesito consumir. No, necesitamos saber cómo te nutres, cómo te alimentas, ver de esas cosas de las que yo veo mucho en la sesión. ¿Qué comes? Cuando tú ves que comes, sabes muchas veces que careces o cómo reajustar para obtener los alimentos, los nutrientes que necesitas y suplementar. Suplementar significa complementar, no que eso sea el motivo o la forma principal de alimentarse, sino suplementar y de forma puntual y sobre todo acorde a las necesidades. Vamos a hacer mejor, en vez de un boom de suplementos, hagamos un boom de alimentos, porque esos son los alimentos, los suplementos naturales que tu cuerpo realmente aprovecha y necesita. Otra de las preguntas que me surgen con respecto, o que me hacen con respecto a los suplementos es, María José, ¿todos debemos suplementarnos? Y la verdad es que la respuesta es depende. ¿Y depende de qué? Primero del punto 1, en cómo está tu intestino, en cómo está tu microbiota, si tienes un leaky gut, si tienes un disbiosis intestinal, depende de cómo esté tu intestino. Si tu intestino está bien, no todo el mundo necesita la suplementación. Entonces todo va a depender. Si tienes un intestino que está lesionado,
evidentemente la suplementación va a ser algo muy bueno. Si tienes la carga tóxica, si tienes el intestino relativamente bien, pero la carga tóxica está relativamente elevada, automáticamente vas a necesitar suplementarse. Entonces, todo va a depender del caso en particular. Por eso es que yo les digo, esto es individual. Hay cosas que sí se pueden tomar todos porque generalmente se necesitan por todos lados porque hay una deficiencia global. Pero los suplementos, para que tengan una función, tienen que ser adaptados a tus necesidades y acorde a lo que tú realmente en el momento que estás atendiéndote necesitas. Porque no es verdad que tú necesitas el mismo suplemento hoy que lo vas a necesitar en otra temporada del año. Yo siempre les hago el ejemplo del verano y el invierno, porque la gente no toma en consideración que eso no es de gratis. O sea, no, el verano y el invierno no existe, o mayor sol, exposición a sol, o menor exposición a sol, o los efectos de la naturaleza no existen porque tienen que existir y ya está. No, nosotros estamos ligados a la naturaleza. Dios nos creó en conjunto. Y la razón por la cual nos creó para habitar en esa naturaleza indica que tú tienes que estar mirando cómo está tu entorno para poder entender qué realmente necesitas, para poder adaptarte a ese medio natural que te pertenece por ser un ser humano. Entonces, de ahí va mi respuesta. Depende de tu estado nutricional, depende de si te haces exámenes o no, depende de si tienes alguna patología en particular que necesita suplementación constante y depende de cómo te alimentas. Creo que la más importante es depende de cómo te alimentas. Como te dije, si te alimentas bien, si comes comida real y tienes como un balance en este tipo de cosas, lo más posible o lo que seguro va a pasar, mejor dicho, lo que seguro va a pasar es que tu suplementación a lo mejor sea por un tiempo determinado o a lo mejor simplemente no sea. Pero todo esto es relativo a cada persona. Otra de las preguntas que siempre me hacen, que quiero responder aquí, es, María José, ¿los multivitamínicos famosos que se consiguen en todos lados sirven? No, no sirven. No sirven los multivitamínicos. ¿Por qué? Porque tienen un montón de cosas y al mismo tiempo no tienen nada. O sea, básicamente cuando tú volteas ese frasco te vas a dar cuenta que las proporciones de cada vitamina son o mínimas o se pasan en una y tienen muy poquitos de otras que son las que realmente necesitas. Entonces los multivitamínicos, con ciertas excepciones, de ciertas marcas, de cierta calidad, no sirven para nada, pero casi que el 99% de los multivitamínicos que consigues afuera, vamos a decir que el 90% de los multivitamínicos que consigues afuera no funciona. Por eso es que yo les hablo de suplementar y no de tomar multivitamínicos, porque tú necesitas, y de la mejor manera que tu cuerpo lo va a absorber, le va a sacar provecho, es que tú suplementes lo que te hace falta, no que le pongas un montón de cosas como que si todos fuéramos exactamente iguales. Generalmente los multivitamínicos poseen, las vitaminas que poseen no son en su forma activa. Quiere decir que cuando tú te las comes, tu cuerpo las desecha. Porque como no son en su forma activa, quiere decir que no son de su forma absorbible, sino que son un relleno. Literalmente le estás poniendo harina a esa cápsula y te la estás tragando. Entonces, no funciona para ti. Tu cuerpo las va a eliminar porque realmente no son de la forma que tu cuerpo las puede aprovechar porque no son de la forma activa. Le voy a poner un ejemplo súper común, súper común. El ácido fólico. Cuando estás embarazada te dicen tienes que tomar ácido fólico desde el comienzo del embarazo 3 meses antes inclusive. Y la realidad es que el ácido fólico lo eliminas por completo de tu cuerpo, sin absorber nada. ¿Qué necesitas tomar? Ácido folínico o folato, que son las formas activas de ese compuesto. Entonces, si tú estás tomando, bien sea embarazada, antes del embarazo o después, ácido fólico, quiero que sepas que tú lo estás eliminando de tu cuerpo porque eso no sirve. Es como que estás tomando un agua y lo vas y lo orinas, literalmente vas y lo orinas. Entonces, si necesitas el compuesto que sea activo para que tu cuerpo diga, ok, lo absorbo y me nutro. Entonces, eso pasa mucho cuando tú volteas esas compañías cómicas que están en todo, digo cómicas porque son súper masivas y todo el mundo las compra y todo el mundo cree que se está tomándose eso, pues básicamente no tiene que hacer nada con la nutrición, o hacen algo con la nutrición y vienen y se toman esos suplementos que no sirven para nada, o esos multivitamínicos que no sirven para nada, y realmente lo que haces es dañar la función de tu cuerpo porque lo estás rellenando de cosas que no necesitas, y además esos suplementos generalmente están contaminados con metales pesados, entre otras cosas, entre toxinas y un montón de cosas. Entonces la calidad importa mucho y para allá voy a ir ahorita. Entonces necesitas que esa forma activa llegue a tu cuerpo para que tú puedas sacar provecho. Por eso es que no me gustan los multivitamínicos. Y aquí les voy a hacer una reflexión. La verdad es que particularmente yo creo en la suplementación. No creo en los multivitamínicos, porque los multivitamínicos son como si tú estuvieses comprando arroz en el supermercado. Están a granel en los lugares y tú vas y los agarras como si
todos necesitáramos lo mismo. Entonces, literalmente es como comprar arroz. Y yo no creo que todos necesitemos exactamente lo mismo, porque para eso está la bioindividualidad. Cada ser humano necesita lo que requiere, o cada ser humano va a obtener lo que requiere cuando tú suplementas, pero no puede ser que todos tomemos una determinada marca de suplementos y entonces porque todos necesitamos exactamente lo mismo. No todos somos iguales. Por esa razón no creo en los multivitamínicos, sino en los suplementos acorde a tus necesidades. Acuérdate que somos bioindividuales y lo que necesitas tú no lo necesito yo. Y no podía irme sin antes decirte que los suplementos y multivitamínicos de niños, que dicen niños por todos lados, no funcionan. No funcionan. Lamentablemente no sirven. Están cargados de azúcares de maltodextrina, están cargados de conservantes y generalmente esos compuestos, esos suplementos que le colocan no son en su forma activa. Así que lejos de estar suplementando a tus hijos, los estás intoxicando con azúcar proveniente del maíz o lo estás intoxicando con conservantes que tu cuerpo o el cuerpo de tu hijo no necesita. Lamentablemente esto es marketing y si eres de las personas que le da gomitas a tus hijos, te invito por favor a leer los componentes de este envase para que te des cuenta que lejos de estar suplementándolo, lo que le estás dando son bombitas de azúcar. Así que lamentablemente estos multivitamínicos no sirven y se tenía que decir porque la gente cree que eso funciona cuando en verdad eso no hace más nada que intoxicar más a tus hijos, pero suplementarlos, no. Y por último, no te olvides de mirar la cajita de descripción para que vayas a mi tienda de Amazon Canadá y Amazon Estados Unidos, donde puedes ver los suplementos que me gustan, las marcas que ya yo revisé, que testé, que digo, estos suplementos me los tomo yo sin ningún problema porque puedo confiar en ellos. Ya te hice un poquito el trabajo, así que anda a mi tienda de Amazon, te voy a dejar el link aquí abajo, bien sea que estés en Canadá o en Estados Unidos, puedes confiar plenamente en eso porque ya me dediqué a investigar bien que sean los productos de buena calidad. Así que te espero por allá. Gracias por estar aquí.